Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales. Traído a ustedes gracias a Battlefield, Kaplan e Invest Puerto Rico. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy es jueves 31 de marzo del año 2022 y déjenme empezar rápidamente narrándoles acerca de los mercados del real estate y cómo han crecido en el último año. Pues hay una noticia interesante que sale en el portal de CNN. Fíjense ustedes, hay un índice que se llama el Case-Shiller Home Price. Tiene los nombres de quienes inventaron la dinámica de cómo se compone el índice. Pero para que tengan una idea en el crecimiento que ha sido más que proporcional en el precio de las casas, en Phoenix, Arizona, que es el lugar donde más ha crecido, ha estado en alrededor del 32.6%, y en donde menos ha crecido, que es en Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos, ha crecido en 11.2%. Para mis amigos en Miami, el crecimiento ha sido del 28.1%. Este es el averaje. Por ejemplo, en Atlanta 22.5%, en San Francisco 21%, al igual que en Denver con 21%, en Los Ángeles 20%. Ustedes pueden observar, por ejemplo, donde estoy en Boston, ha crecido 13.3%. Pero ¿qué es lo interesante acá? El artículo que se ve en CNN, que algunos de los analistas están observando, de que aunque dicen que no estamos en el mismo lugar en donde fue la crisis del 2007 o 2008, sí hay algo que está insinuando de que los precios están recalentados y que pudiésemos observar algún tipo de deterioro en el crecimiento, máxime cuando todos ustedes saben que a mayor tasa de interés, mayor pago, y eso frena las solicitudes de créditos hipotecarios, es decir, frena la necesidad de muchos de comprar casas a estos precios. Hay que prestarle mucha atención porque desde el punto de vista macroeconómico esto afecta la economía individual, economía de los actores corporativos y por ende la demanda agregada que termina afectando, claro, el mercado de capitales y nuestro esquema global macro. Por otro lado, yo quiero decirles algo muy importante luego de leer una cantidad de información, luego de observar lo que nos dicen nuestros analistas relacionados. Tenemos que estar con el ojo avisor durante los próximos días de alguna sorpresa rusa. Primero, ellos nunca se retiraron, ellos irrespetaron aquellas charlas de paz que hace unos 2 o 3 días habíamos observado que le había dado un poco de gasolina al mercado de capitales. Pero otra de las cosas que me llama muchísimo la atención es el hecho de que fíjense ustedes cómo se comporta hasta ahora la moneda rusa. Cuando Rusia invade a Ucrania el 24 de febrero de este año, se cotizaba 84 rublos por dólar. En marzo 7, a raíz de las sanciones y la caída, hablamos de 131 rublos por dólar, lo que es un decrecimiento o una devaluación de un 36%. Pero la sorpresa es que hoy por hoy el rublo está en el mismo nivel que empezó en febrero 24, lo que quiere decir que ha subido considerablemente desde ese mínimo de 84 hasta volver a los 131. Es decir, esos artículos que me llegan con respecto a que pudiese existir un nuevo orden mundial y un nuevo orden monetario pudiesen ser reales. Todo pudiese estar bien planificado, aunque indudablemente es interesante observar qué es lo que puede pasar con respecto a esa guerra de monedas, a esa movida de flujo de capitales. Recuérdense que una cosa son las bolsas de valores y otra el flujo de capitales que se mueve libremente en el mundo entero. ¿Cómo es eso? La gente compra yenes, se endeuda en dólar para comprar yenes, porque las tasas de interés en yenes producen más, el yen se aprecia, yo compro yenes, el yen se va apreciando, además que me pagan una tasa de interés. Esto es un ejemplo, porque esto no sucede en los yenes, o en el euro o en el dólar. Me endeudo en una moneda, porque en una moneda me cobran tanta tasa de interés, me voy a una moneda fuerte donde me están pagando más tasas de interés, y antes de que se devalúe salgo. Eso es lo que se llama el carry trade, que es muy importante. Ahora bien,
con respecto a lo que sucede con el yen japonés y con el euro, definitivamente es importante observar devaluaciones en los mismos. Además de que a raíz de este nuevo orden mundial, también nosotros observamos que el dólar se sigue devaluando a pesar de que hay una tácita impresión de que viene una subida de interés muy fuerte, lo que haría que la moneda reganara un equilibrio. Entonces hay que prestarle muchísima atención a estos movimientos desde el punto de vista de dinero que nos afectan todo el proceso global macro. Por supuesto, desde la tribuna les estaré llevando información, educación y todo lo que ustedes necesitan saber para por lo menos observar por dónde vamos. Una de las cosas que también nos llama la atención es el hecho de que así como Vladimir Putin le había exigido a sus socios comerciales no amistosos, ¿qué significa eso? Quienes me compran mis materias primas pero no son mis amigos, de que le pagaran el dinero en rublos, que fue obviamente lo que hizo que se subiera el rublo, porque tú tienes que ir a comprar rublos en el mercado ruso y tienes que entregar divisas. Entonces indudablemente esto hizo esa movida con respecto al rublo, pero en las noticias que salen en los portales de noticias esta mañana dice que Putin aceptó con Mario Draghi, que es el primer ministro de Italia, de que los pagos se siguieran haciendo en euros. Porque recuérdense que Europa depende considerablemente de la energía rusa y aquí es muy importante. También con respecto a la energía, sorpresivamente anoche nos llegó un titular antes de dormirnos de que la administración del presidente Biden iba a hacer lo que se llama un release, que significa que iba a soltar alrededor de 1 millón de barriles de petróleo de la reserva estratégica petrolera. Es algo muy importante. Yo me acuerdo mucho de mi papá, que vive, por cierto, en la ciudad de Caracas, que él me explicaba cuando yo era un niño la importancia de la reserva petrolera de los Estados Unidos. Claro que es así, estamos en una especie de guerra global, al menos económica, y entonces el presidente Biden soltaría 1 millón de barriles de petróleo por los próximos meses y la especulación es que pudiese ser por 6 meses. Bueno, si es por 6 meses, 180 días, nos sueltan 180 millones de barriles de petróleo adicionales. Pero ¿cuál es el riesgo de esto? El riesgo de esto es que el petróleo baja, ¿verdad? El petróleo está cayendo alrededor, ya lo vamos a ver, un 5, un 6%. Pero resulta que en algún momento ese petróleo vuelve a escasear porque estas reservas no son infinitas, más sí, aunque no son infinitas, pero son enormes, las reservas de los países productores de petróleo que a su vez dicen en un comunicado, nosotros no vamos a subir la producción. Entonces lo que están es pescando de fondo, como se diría, esperando que se acaben esos 180 días porque hay una distorsión. Eso es lo peligroso. Indudablemente también tomen en cuenta lo que sucede en el mercado, que también está empujando los precios momentáneamente hacia la baja. Que en Shanghai, que es una ciudad en China, se está haciendo un lockdown o un toque de queda a 16 millones de habitantes. Significa que no se mueven carros y que no se mueven medios de transporte, no se mueven trenes y una cantidad de cosas que suceden con una cantidad importante de demanda que momentáneamente cae. Momentánea porque se va a volver a abrir. Están haciendo todo lo que pudiesen hacer en contra de una oleada del virus que no hubo en una primera fase cuando todos tuvimos el virus en el mundo occidental. Sin embargo, hay que prestarle atención, como le decía yo a un compañero anoche, porque pudiese venir otra ola, que pudiese ser menos o más fuerte, bueno, realmente no lo sabemos, pero sí pudiese venir otra ola y hay que estar pendiente de todos estos acontecimientos por el tema de salud, porque realmente la vacuna, sí, la vacuna salva vidas y es muy importante porque nos afecta también macroeconómicamente en los mercados de capitales. Ahora bien, yo quiero volver a poner en el tapete, volver a tocar la llaga de mi infinito pronóstico de que en Venezuela vienen una cantidad de cambios. Máxime cuando yo les explicaba ayer de que hay unas negociaciones serias, pero entonces hay algunos políticos que se oponen a esas negociaciones acá en los Estados Unidos porque y es cierto, van a desmejorar la política de quienes somos la diáspora. La diáspora somos los venezolanos que nos hemos ido y los venezolanos que quedan adentro, que están en contra del régimen que tiene secuestrado a nuestro país. Pero lo interesante es que estos políticos están defendiendo a los venezolanos y la administración de los Estados Unidos va a defender al pueblo americano y va a decir, bueno,
tenemos que tomar ciertas decisiones pragmáticas porque tenemos un problema energético en Europa y se nos puede traducir en los Estados Unidos. Así que eso genera una cantidad de puntos válidos en una mesa de negociación mucho más sólida, fuerte y concreta con respecto a lo que pudiese pasar en el caso venezolano. No queremos caer en política porque ya sabemos lo que sucede en Venezuela, pero pudiese tener algún tipo de reactivación como nosotros estimamos económica. Con respecto a la guerra, llega una noticia también interesante, que hay una cosa que se llaman los, digamos, archivos clasificados. El Pentágono o el Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos tiene unos archivos clasificados, los desclasificó. ¿Para qué? Para mostrar lo que pareciera ser que le pasa a Vladimir Putin, que es que tiene un rompimiento con su mando militar, porque los militares no le han dicho la verdad de dónde están parados en términos de la guerra con Ucrania. Eso están los titulares que los pueden observar rápidamente a quienes tengan acceso a, obviamente, como todos, a la internet. Con respecto a los mercados de capitales, rápidamente les digo, el DAX que es el índice alemán, está bajando alrededor de 0.32%, en el caso de Londres 0.26%, en el caso de París 0.43%. En el caso de Asia, también observamos que el Nikkei de Japón cae 0.73%, mientras que el índice Shanghai de China cae 0.44% y cae 1%. Importante verlo aquí, Hong Kong, pero recuérdense que Hong Kong, el índice Hang Seng, había tenido unos bandazos importantes donde había subido considerablemente. Entonces, probablemente tiene lo que se llama un ajuste de ganancias. En el caso del petróleo, como les estoy diciendo, estamos cayendo alrededor del 5%, estuvimos más abajo por las noticias que ya les conté, pero lo siguen comprando. Y es muy importante que esto lo tomemos en cuenta. Ahora bien, en el caso del gas natural, cae tan solo 1% y ahí es donde quiero que le presten atención porque considero que el gas se sigue moviendo hacia arriba según lo que nos llega desde el patrón técnico. Algo importante e interesante que tenemos que definitivamente decirles desde la tribuna que nos llama muchísimo la atención. En el caso del mercado de lo que se llama el pre-market, y recuérdense, yo les hablo de los futuros. Bueno, los futuros son los mercados que están abiertos, los futuros tienen cierta, digamos, conceptualidad o definición que no viene al caso que se la explique ahora mismo porque, como les estoy diciendo, estamos arrancando en una cantidad de procesos educativos donde les voy a llevar una cantidad de información, va a ser audiovisual y van a tener una cantidad de repertorio de cosas, no solamente hechas por mi persona, sino por un equipo de profesionales que no solamente pertenecen a Elefin, sino al mercado de capitales en general. Pero en el caso del premercado, que nos anuncia cómo deberíamos estar abriendo, está bastante flat. Bastante flat significa que está plano. Ajá, es el cierre del trimestre. Ayer les expliqué lo que pasaba con el cierre del trimestre. Pues pónganse el cinturón de seguridad porque esto se mueve. Por ejemplo, en el caso de los criptos, estamos alrededor de los 47.400 en el Bitcoin. Viene subiendo algunos punticos desde esta mañana. Y entonces volvemos, como digo yo, a ¿cuál es la estrategia? La estrategia que nos dice nuestro querido amigo Tom Lee, de la compañía Fundstrat, que es el que está bullish, positivo, versus los otros que están básicamente observando un mercado que sigue teniendo fortaleza ante noticias macroeconómicas bastante complicadas, es la estrategia B de bueno, E de Europa, F de Francisco. ¿Cómo es eso? Bitcoin, acciones que tengan que ver con el Bitcoin, energía y F de fan. ¿Y qué es fan? Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google. Ahí se las dejo porque no es fácil manejar el portafolio y por eso en definitiva es algo que necesita que tengas la habilidad de hacerlo a través de alguien que conozca el proceso y que ese que conozca el proceso tenga el pedigrí de muchas firmas a nivel mundial que te permitan que no pierdas el dinero o que hagas lo que muchos hacen, que es que invierten en lo que se llama robo-advisors, que es una de las cosas que también vamos a explicar, donde por lo menos tienes una cartera de inversión balanceada. Yo sé que hay muchos jóvenes que nos escriben, mucha gente interesada en esto del mercado de capitales. Hoy les estaría llevando en la noche algún tipo de programa que vamos a estar haciendo en alguna de nuestras plataformas de distribución. Les daré la sorpresa más adelante y mañana viernes, si Dios quiere, les explicaré
de antemano qué es lo que se puede esperar con el número del desempleo, que es un catalizador importante, dijimos en los otros podcasts, también como lo fue el catalizador del engaño ruso con respecto a la mesa de negociación de la paz. Muchísimas gracias, estamos en contacto y hablamos pronto por las redes sociales. El podcast Global Macro de ILAFIN Américas ofrece una visión global de los mercados de valores y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes informativas, tales como Vital Knowledge de Adam Crisafulli, Fundstrat de Tom Lee, Real Vision de Raúl Pal y otros. Por motivos y declaraciones regulatorias, este podcast no debe ser interpretado como una recomendación precisa de inversión en productos y o vehículos financieros y sugerimos consultar con su respectivo asesor particular de inversiones o su equivalente. Víctor Hugo Rodríguez es un conocido profesor y comunicador financiero, cofundador de la plataforma educativa ilafin.com. Muchas gracias.